Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá en este seminario de variadores de velocidad. Para los que ya han llevado o conocen, ¿no?, todo lo que les he mencionado del curso de ascensores residenciales, este es uno de los seminarios que incluye, ¿no?, uno de los bonos. Entonces, vamos a dar pase al ingeniero Juan, que es especialista en los variadores de velocidad, y él les va a hablar más a detalle, ¿no?, de estos dispositivos, el jefe de línea en la empresa Manelsa. Ahí le doy pase a Juan. Ingeniero. ¿Qué tal, Fabricio? Gracias, buenas noches. ¿Se logra escuchar bien? Sí, sí se escucha. Ya, genial. Bueno, muchachos, ya Fabricio hizo una previa descripción sobre mí. Bueno, de profesión soy ingeniero electrónico. Actualmente me desempeño como jefe de línea de baja tensión. Veo los temas de la parte de protección y control y mi especialidad son las variedades de velocidad, tanto mantenimiento, reparación y configuración. Hoy no vamos a hablar de configuración, es una charla corta, pero sí me gustaría que se lleven el tema de cómo funciona un variador de velocidad. Eh, bueno, se me hace un poco difícil tener el chat abierto de ustedes, así que si Fabricio me ayuda, si está visualizándolo, un favor, si hay alguna pregunta, me la hace saber, Fabricio, por favor. Sí, listo, Juan. Yo te Ya. aviso. Este, bueno, eh, siempre cuando doy ese tipo de charlas, comienzo con la pregunta clásica. ¿Han visto antes un variador de velocidad o es la primera vez que tienen una charla de algún variador? Y si lo han visto, ¿en qué sistemas lo han visto, por ejemplo, trabajando? Ya ahí nos comentan que sí han visto. Bombas alternadas. Genial. Ya. eh, bueno, un variador de velocidad, comúnmente también llamado variador de frecuencia, en algunos casos también le conocen como inversor. eh, es un tipo de arranque que se le puede dar al motor, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo qué tipos de arranque conoces de motor, ¿cuál sería tu respuesta? Comienzo yo te digo, yo conozco el arranque directo. ¿Qué otro tipo de arranque conoces de motor? Por ahí estrella triángulo, por ejemplo, por el tema de resistencias, autotransformadores, ¿sí? O sea, existen diferentes tipos de arranque para los motores eléctricos. Eh, pero ¿en qué categoría o por qué es tan especial el arranque con variador de velocidad? Bueno, te lo comento. Un arranque de un motor asíncrono con variador de velocidad te permite que no haya picos de corriente al momento de arrancar el motor. Te doy como dato, como experiencia, tú también lo debes conocer. Un arranque directo de un motor más o menos se eleva 7 a 10 veces más, según teoría, la corriente nominal del motor. ¿De qué va a depender? Mucho de la carga. Si es un sistema de refrigeración, si es un sistema de ventilación, si es un sistema de bombeo, va a depender mucho de la carga. Pero la corriente tiende a 7, 10 veces más la corriente nominal. En un arranque estrella triángulo, de 5 a 6 veces más la corriente nominal. Con un arranque con arrancador suave, de 3 veces a 2 veces la corriente nominal. Con el variador de velocidad, omites todos esos picos de corriente, ¿sí? Por eso es el arranque más eficiente que se conoce hoy en día de los motores asíncronos. Hago mucho énfasis en el tema de asíncronos porque los motores asíncronos, como usted bien sabe, son los motores que normalmente van a encontrar en una industria. ¿Por qué? Porque son de bajo costo, bajo mantenimiento y no requieren un mantenimiento muy periódico, ¿sí? O sea, lo normal, ¿no? Como cualquier máquina sufre desgaste, pero no requiere un mantenimiento periódico. Otra de las cosas que te ayuda usar variadores de velocidad es el tema de eh, que, o sea, hace que el motor tenga más vida útil. ¿Cómo es así? Por ejemplo, en un arranque directo, ¿tú podrías controlar el par de arranque que se le da al motor? En un arranque directo.
¿Podrías controlar el par? Primero, definamos qué es el par de arranque. El par de arranque es la fuerza que necesita o corriente que necesita el motor para salir de inercia. Eh, Existen diferentes sistemas que tienen diferente torque. Cuando hablo de torque, también estoy hablando del tema de corriente. Torque, par de arranque, son fuerzas que se le da al motor para sacarlos de la inercia. En este caso, cuando hablamos de par de arranque, como te menciono, es la fuerza que necesita el motor para salir de su estado de reposo. Y por eso es que se eleva tanto la corriente, porque no es lo mismo hacer un arranque directo con un motor desacoplado, ¿sí? Con un motor a eje libre, que arrancar un motor cuando está acoplado a la carga. No sé, te doy un ejemplo, una faja transportadora inclinada, un sistema de bombeo, de ventilación. ¿Qué más podría ser? Un molino de bolas, una chancadora, una extrusora. Existen diferentes tipos de sistemas. Pero estos sistemas requieren diferentes par de arranque. El arranque directo no discrimina qué sistema tienes, te da todo el voltaje y la corriente máxima que te podría dar. Esto mecánicamente al motor le afecta, por eso que sufre un desgaste mecánico interno. En cambio, el variador de velocidad te da el par necesario para sacarte de la inercia dependiendo del sistema. ¿Por qué? Porque hace un control en la salida del variador, un control de voltaje y frecuencia. ¿Sí? Eso tiene que metérselo en la cabeza. El variador de velocidad no solo varía la frecuencia, sino va de la mano el tema de el voltaje con la frecuencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguien tiene una consulta ahí o proseguimos? No, nadie tiene alguna consulta. Bueno, seguimos. Yo siempre muestro esta clásica representación, que es el circuito interno de un variador de velocidad. ¿Sí? No sé si acá hay electrónicos o netamente son electricistas o mecánicos. Si tienen alguna duda con algún componente que no entienden, nos tomamos el tiempo como para poder explicar cómo funciona, ¿no? Eh, el periodo de velocidad se divide en tres etapas principales: la etapa de rectificación, la etapa intermedia o bus DC y la etapa inversora, donde se encuentran los famosos IGBTs. ¿Sí? Te hago la pregunta, en la etapa rectificadora, ¿cuál es el componente principal que puedes ver gráficamente? ¿Cuál es el componente principal en la etapa rectificadora? Los diodos, correcto. Los puentes de diodos. Bueno, el diodo en sí, ¿no? El puente de diodos ya vendría a ser el conjunto de todos los diodos. Correcto. Se encuentra el famoso diodo. Eh, ¿Alguien de ustedes ya ha medido? No, bueno, antes de hablar de la medición, mejor te sigo explicando la siguiente etapa. La siguiente etapa del variador de velocidad es la etapa intermedia o la etapa de bus DC. Es donde se concentran los condensadores. Por eso dice banco de condensadores. Gráficamente, según mi diagrama, solo tienes un condensador, pero si tú abres un variador o tienes la oportunidad de abrir un variador, te vas a dar cuenta que es un conjunto de condensadores, ¿sí? Entonces, tengo diodos y tengo condensadores. ¿Qué tipo de señal tengo acá, en estos dos bornes? Acá y acá. ¿Qué tipo de señal tengo? Señal. No, no te hablo de componentes. ¿Qué tipo de señal tengo acá y acá? O a los extremos del condensador. ¿Qué tipo de señal? ¿Alterna o continua? Alterna, continua. Ahí mencionan alterna, otros me mencionan continua. A ver quién da más. O ambas señales. Obvio que el ingreso de un variador de velocidad siempre es alterna. ¿Sí? Siempre es alterna en el ingreso del variador de velocidad. Pero es alterno, te das cuenta que pasa por un puente de diodos. Si hay puente de diodos, hay rectificación. Y si hay rectificación, hay una señal pulsante. Si tú pones tu osciloscopio en estos dos puntos de acá, en el límite de
de la etapa intermedia y la etapa rectificadora, si tú pones tu osciloscopio, te vas a dar cuenta que tiene una señal pulsante, ¿sí? Pero no continua, sino alterna pulsante. Y cuando ya pasa la etapa intermedia o la etapa de condensadores, eh, se transforma en una señal DC. Por eso que también se le conoce al variador de velocidad como inversor, porque pasa la señal alterna, la pasa continua. ¿Sí? Entonces, en la etapa intermedia del variador de velocidad, tengo lo que se conoce como eh, continua. Te hago la consulta. ¿Qué voltaje tendría en continua? Por ejemplo, si yo tengo un variador de 220 voltios, alterna, y yo alimento acá en RST le coloco alterna de 220. ¿Cuánto voltaje en continua tendré en el bus DC? ¿O cuánto crees que habrá en el bus DC? Bueno, segundos nos menciona que no tienen idea. Mm, Bueno, hay una fórmula, una pequeña fórmula que siempre deben tomar en cuenta. Para saber cuánto tengo en continuo en un variador de velocidad, se multiplica la entrada en AC, se multiplica por la raíz de 2. Por ejemplo, si es un variador de 220 voltios en AC y conecto 220 voltios, ¿cuánto tendría en los bordes en continuo? Si les estoy mencionando que en continuo tendría la entrada por la raíz de 2. Si tengo un variador de velocidad que trabaja en alterna en 220, ¿cuánto tengo en intermedia? Tendría 220 por la raíz de 2, que más o menos, como comento segundos, son 311 voltios en DC. O sea, eso es lo que tendría en DC en la etapa intermedia. Listo, entonces yo tengo la etapa rectificadora, que lo tengo en alterna, paso a la etapa intermedia, que voy a encontrar una señal en continua de 310 voltios, hablando en 220, ¿ah? Porque en 440 estaríamos hablando de 610 voltios en continua. Eh, Listo, entonces hasta estos bordes, hasta el límite de la etapa intermedia voy a tener DC. Pasando a la etapa inversora, ¿cómo crees que se comportaría esta señal? ¿Se queda como continua o pasa a alterna? Se queda como continua, menciona segundo. ¿Alguna otra opinión? Brian menciona en AC. Vamos a ponerlos a indagar un poco más. Eh, los variadores de velocidad, ¿a qué tipo de motor están conectados? Motores Trifásico, ya trifásico, pero motores en alterna o motores en continua. alterno. Ya, entonces yo podría tener en la salida del variador continua. ¿Tendría sentido? ¿Qué pasa si un motor en alterna le alimento con continua? No arranca, No arranca. Entonces, ¿qué tipo de señal tendría la salida de un variador? alterna. Bueno, yo siempre doy este ejemplo porque ya con esto se te queda en la cabeza, pero no, tampoco tengo alterna. En la salida de un variador tampoco hay alterna. Que entonces, ¿qué tipo de señal hay en la salida de un variador? Hay la famosa señal tipo PWM, ¿sí? Tipo PWM, que lo tengo en la siguiente diapo. Este tipo de señal. En la salida de un variador de velocidad vas a encontrar un tren de pulsos que solo y únicamente vas a poder visualizarlo con un osciloscopio. No te hablo de medir, a visualizarlo con un osciloscopio. Vas a notar que es un tren de pulsos que, como puedes ver gráficamente, simula ser una alterna, el motor lo interpreta como alterna, pero no es una alterna pura. Es una señal tipo PWM. ¿Sí? No, no es una alterna pulsante, es un tipo PWM. Y PWM es una señal, bueno, es una señal pulsante, pero PWM. Tiene su positivo, como puedes ver en la onda, y su negativo. Pero es un tren de pulsos, ¿sí? ¿Un tren de pulsos en qué? En continua, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿O todo está claro?
¿Todo claro? Listo, entonces proseguimos. Bueno, ¿quién ha tenido acá la oportunidad de medir alguna vez la salida de un variador de frecuencia, sea corriente o sea voltaje? ¿Quién ha medido alguna vez la salida de un variador? Disculpe que estoy un poco gripado, que a veces se me escapa un poco el aire. Bueno, a la salida de un variador, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de tema netamente de corriente, lo que hacemos es poner nuestra pinza perimétrica, abraza el cable y puede tener la lectura de corriente que el variador le entrega al motor, o mejor dicho, que el motor le pide al variador, ¿sí? Yo lo que puedo hacer con el variador de velocidad es proteger a mi motor. ¿De qué manera? Limitando, por ejemplo, la corriente de salida del variador. Eso en un rato le voy a mencionar cómo se limita la corriente del variador. Bueno, entonces, y el voltaje, si la corriente se mide, bueno, no vas a ponerlo en paralelo, o sea, no vas a agarrar la punta de tu multímetro y ponerte en paralelo para medir la corriente. Lo que tú haces es abrazar el cable y ver el tema de la corriente. Pero si hablamos de voltaje, lo que tengo que hacer es ponerlo en paralelo, ¿no? Para poder medir el voltaje. Y el instrumento que yo utilizo para medir el voltaje en la salida de un variador, ¿es uno convencional o tiene ciertas características? Ciertas características. Bueno, mencionan ahí que es diferente, pero ¿qué diferente o qué características debería tener mi multímetro? Yo hago este tipo de consultas porque ya con esto se te queda en la cabeza, ¿no? Correcto, Brian. Tendría que tener el True RMS. El True RMS es un filtro que tienen los dispositivos de medición, en este caso un voltímetro, para poder medir ese tipo de señal, ¿no? Para poder medir ese tipo de señal. Si tu multímetro no encuentra con True RMS, te va a medir cualquier cosa menos el voltaje correcto, ¿sí? Menos el voltaje correcto. Por eso que tienes que considerar al momento de ir a medir un variador, el voltaje en la salida, que tenga True RMS, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta adicional? ¿O todo claro? Sí, proseguimos entonces. Bueno, ya te he explicado a rasgos modos lo que vendría a ser las etapas principales de un variador, pero vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Te comento, hace poco tuve un cliente que tenía, bueno, es un dentista, el cual, como tú sabes, en sus salas médicas, o en su, no sé cómo llamarlo, en su laboratorio, en su consultorio, como lo quieran llamar ustedes, necesita aire. ¿Aire para qué? Para la extracción de la sangre, para la extracción del agua que a veces utilizan para limpiar la limpieza de los dientes o la extracción de algún diente por ahí. Eh, Él se animó a importar estos compresores, ¿sí? Mayormente en un consultorio no vas a encontrar trifásica. Al momento de importar sus compresores, se dio cuenta que los compresores venían en trifásica, pero yo los tenía acá. ¿Sí? Ya no habría manera de devolverlos, que traen monofásico, no habría manera. Él en su consultorio tiene monofásico y tiene unos motores trifásicos que alimentar. ¿Qué le recomendarías para darle solución? ¿Cuál sería tu recomendación? Correcto, con un variador de velocidad. Eh, es la solución más óptima. Te digo la más óptima porque no es la única. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Desfasar una de las fases con un condensador. Sí, eso podría ser también una solución. ¿Pero qué implica esto? Que el motor pierda potencia. Sí, el variador de velocidad es la solución más óptima. Si tengo un variador trifásico, lo conectas monofásico, en la salida, ¿qué tipo de señal tengo? Alterna, perdón, tengo una señal monofásica o una señal trifásica. ¿Qué tipo de señal tendría?
¿Qué tipo de señal tendría? O vuelvo a repetir la pregunta. Imagínate que alimento mi variador así como está. Tú ves en la imagen que es entrada trifásica, salida trifásica. Pero esa entrada trifásica solo lo alimento con R y S, monofásica. ¿Qué tengo en la salida? ¿Tengo una trifásica o tengo una monofásica? Segundo menciona trifásica. ¿Alguien acá en el grupo piensa que podría tener monofásica en la salida? Yo, Trifásica. Por ahí escuché un yo. ¿Sí piensan que hay monofásica o no? Brian dice monofásica. Bueno, para resolver sus dudas, voy a si pueden apagar su cámara y bajar su audio, por favor, para que puedan atender. Bueno, un variador de velocidad sí se podría alimentar monofásicamente en la entrada. Ojo, también existen variadores de velocidad netamente monofásicos con salida trifásica. Existe. Pero vamos a ponernos en el caso de que tienes una potencia que no es común encontrarle monofásica. ¿Qué cosas tomas en consideración? Esto lo represento con un ejemplo. Imagínate que tienes una alimentación trifásica, y tienes un motor que consume 9 amperios por fase, ¿sí? Entonces en la salida tendría en la fase U9, en la V9 y en el W9, ¿sí? 9, 9, 9. En total serían 27 amperios. En la entrada, idealmente, también se grafica los 27 amperios. Te digo idealmente, ¿por qué? Porque el variador de velocidad pierde potencia en forma de calor, por eso que tú lo ves a los variadores, si tú te pegas en pleno funcionamiento, notarás que calientan, ¿no? Por ahí se pierde un poco de energía. No te digo que es una energía muy considerable para el sistema a parar, pero se pierde energía. Pero vamos a poner el caso que es un variador que no recalienta, idealmente lo que tienes en entrada consume en la salida. Entonces tendría 999, en la entrada también sería 999 amperios, ¿sí? Imagínate por cosas de la vida, una de las fases cae, ¿sí? No activaste la protección de pérdida de fase y el variador está trabajando. ¿Qué crees que pasaría en las dos fases que quedan trabajando? ¿Sí me entendieron la consulta? ¿Se logró entender? Ya, listo. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría con esas dos fases? Ya bueno, lo que pasaría es lo siguiente. Si ya tengo 27 en la salida consumiendo amperios en total, porque es 999 amperios por fase, en la entrada ya no se dividiría entre 3. ¿Entre cuánto se dividiría si se cayera una de las fases? ¿Entre cuánto se dividiría los 27 amperios totales? Entre 2. Y 27 entre 2 te daría más o menos unos 13,5 amperios. ¿Sí? Imagínate que tu variador, tú le pusiste el mismo nivel de corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu motor consumía 9 amperios, tú compraste un variador de 9 amperios y en la entrada también tendrías aproximadamente 9 amperios. Te digo aproximado porque de repente es un poquito más, ¿sí? Pero serían un 10, por ejemplo. Pero se elevó, por perder una de las fases, la corriente se elevó 13,5. Entonces, estas dos fases trabajarían en sobrecarga. ¿Qué crees que pasaría? O sea, ¿qué es lo que pasaría más adelante? Que una de las fases o las dos se puedan ir, ¿no? O sea, se quemaría bien los dos diodos o uno de los diodos de la fase y el variador quedaría en cortocircuito o el diodo abierto. Basta que un diodo, como puedes ver, hay dos diodos por fase. Basta que un diodo esté en mal funcionamiento para completamente decir que esa fase está mal lograda, ¿sí? Entonces, ¿qué se toma en consideración? Cuando voy a hacer ese tipo de conexiones, lo que tengo que hacer es sobredimensionar el variador de velocidad, o sea, darle una potencia más. Si yo soy consciente que mi variador es trifásico y le estoy colocando una línea monofásica, siempre tengo que dar una potencia adicional, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el derrateo, si trabaja en altura, si trabaja en el llano, no tiene nada que ver con eso.
únicamente tiene que ver con el tema de que estás sobrecargando dos fases y podrías quemar una de las fases. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro hasta allí o quieren que repita alguna parte? Bueno, consideré que está todo comprendido o todo ok. Veo segundo puso ok. Entonces, prosigo. Entonces ya sabe, cuando tienen un variador de velocidad de entrada trifásica y le conectas una entrada monofásica, tienes que darle la siguiente potencia del variador. ¿Sí? Esto no pasa cuando los variadores sí vienen exclusivamente entrada monofásica y salida trifásica. Hay variadores de velocidad que ya vienen con eso. ¿Sí? Ahí no tienes que sobredimensionar ni nada por el estilo. Si el variador ya tiene entrada monofásica, no hay ningún problema. Esto que te he contado es cuando el variador es trifásico y le conectas monofásica. Nada más. ¿Listo? Ahora proseguimos. Ya, ahora les hago una consulta. Yo en las clases que doy siempre trato de hacer preguntas porque así es la manera como te vas a acordar. No, en serio te vas a acordar. Es muy poco probable que encuentres un curso que te hable esto de variadores, de verdad. Yo como profesional te digo, también he llevado cursos de variedad de velocidad, pero literal de frente pasan a la práctica y si uno no entiende, o soy de las personas que piensan que si uno no entiende cómo funciona algo, se te va a hacer un mundo al momento de solucionar un problema o al momento de programar. Yo en lo personal antes pensaba que aprendiéndome todos los parámetros de un variador de velocidad iba a ser crack en variadores. Pero te soy sincero, a veces solo tengo que saber la placa del motor, configurar parámetros extras y listo, un sistema queda operativo. Así que la meta es que aprendas qué parámetros usar en el momento adecuado. Esa debe ser tu meta. ¿Sí? No vamos a extenderlo, como te digo, a la parte de parámetros, pero sí lo que vamos a extender es en la parte del funcionamiento, para que ya tengas una idea un poco más clara de cómo funciona un variador de velocidad. ¿Sí? Les hago otra consulta. Imagínate que tengo un variador de velocidad. En los variadores de velocidad no se dicen 220 o 440, trabajan en rangos. Por ejemplo, cuando hablamos un variador de velocidad que le puedo conectar 220, quiere decir que trabaja en rango de 200 a 230 voltios en AC. Y si hablamos en la parte de 440, trabaja en rangos de 380 a 480 normalmente. Y dentro de ese rango se encuentra tu 440. ¿Sí? Eh, Te quiero hacer otra consulta. ¿Qué pasa si yo tengo una entrada de 210 voltios, 210, programo el variador para que tenga una salida de 220 voltios y voy a medir la salida en voltaje, la salida del variador? ¿Cuánto voltaje crees que voy a tener? Entrada 220, perdón, entrada 210, programo 220 en la salida porque hay un parámetro de voltaje de salida, programo 220 en la salida del variador y voy a medir la salida. ¿Cuánto voltaje encontraré? ¿Entendieron la pregunta, muchachos? ¿O no me comprendieron? Brian nos dice la raíz de 2, 310, nos comentan por ahí. 296 nos comentan. Ya bueno, eh, se lo voy a explicar de manera rápida. Eh, Primero, no quiero que confundan lo que vendría a ser el bus de C o la etapa intermedia del variador de velocidad con la salida del variador. Esa raíz de 2 que te comento es la señal que yo voy a encontrar en DC en etapa intermedia del variador. Entonces, si yo tengo un variador de 220, por la raíz de 2 te da los 310 voltios que te comento. Si tengo 210 voltios, sería 210 por la raíz de 2 y es lo que voy a tener en DC. Eso tienen que metérselo en la cabeza. Estamos hablando ahí de DC.
Pero yo lo que te estoy diciendo es que yo tengo un variador de 210 voltios en alterna, programo la salida del variador, o sea, la que va al motor, lo programo en 220 y yo la consulta es, ¿cuánto voltaje en la salida del variador tengo si mi entrada es de 210 voltios? ¿Me entendieron o, pues, segundo veo una interrogación? ¿Me entendieron bien la pregunta o no quedó muy claro? Ya, bueno, quiero que esto también es un dato muy importante. Los variadores de velocidad no amplifican voltaje, ¿sí? No es porque yo programo 210 voltios, 220, perdón, para tener como salida, y voy a tener 220 si en mi entrada tengo 210 o 200 voltios, por ejemplo. Lo máximo que te puede dar en salida un variador de velocidad es lo que tú tienes en la entrada. Si en tu entrada tienes 210 voltios, lo máximo que vas a encontrar en la salida son los mismos 210 voltios. No vas a encontrar más, por más que tú programes en 220. Si no, sería muy fácil, por ejemplo, no un variador de velocidad en 220, le digo que tenga salida 380 y solo un variador lo utilizaría también para voltaje de 380 o 440. ¿Sí? Te doy como un ejemplo así práctico. Lo máximo que vas a encontrar es el máximo voltaje de la entrada. Recuerda, segundo, que el 220 por la raíz de 2 es lo que vas a encontrar en la etapa de bus DC, no en la salida. No estoy hablando de la salida. La salida vas a tener lo máximo que tengas en la entrada. ¿Sí? ¿Te comprendió mejor o todavía hay dudas? Recuerda una vez más que la raíz de 2, o sea, cuando yo multiplico por la raíz de 2 es para saber cuánto voltaje voy a tener en continua en la etapa intermedia, acá. Pero yo no te estoy preguntando el voltaje acá, yo no quiero saber este voltaje, yo quiero saber el voltaje que voy a tener acá, a la salida. Y en la salida no es por raíz de 2, en la salida lo que voy a tener es lo máximo que tengo en la entrada. ¿Sí? ¿Ahora sí se comprendió mejor? ¿Alguna consulta hasta ahí o prosigo? Exacto. Un variador de velocidad no trabaja como un transformador, por ejemplo, no es un elevador de voltaje. No, variadores de velocidad no elevan voltaje. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo claro porque en muchos casos algunos clientes son bien estrictos en ese sentido y te piden que el variador de velocidad amplifique su voltaje, ¿no? O sea, no, pero yo programé que la salida sea 220, vas a medir su entrada y tiene 210 voltios. Así que eso tomar en consideración para que sea un sustento también para ti y puedas también afrontar este tipo de problemas, ¿no? En campo. Porque al final es como uno aprende más es en campo. Eso sí, siempre, bueno, ustedes ya tienen experiencia en eso, ¿no? Creo que es una ley que no está escrita, pero siempre tenemos esa consideración, ¿sí? Pero siempre acompañan este tipo de cosas con teoría. Sí, en los variadores hay una opción que tú puedes programar para tener la salida de voltaje, pero como te digo, no es amplificador de voltaje. Tú puedes poner 220 voltios. Si tienes 210 en la entrada, no vas a tener 220 en la salida. Pero sí hay una opción, como tú comentas, hay una opción para colocar la salida de voltaje del variador. ¿Sí? Listo, proseguimos. Eh, en la entrada del variador yo coloco los 220 voltios, pero ¿a qué frecuencia? ¿A qué frecuencia coloco la entrada en la entrada de alimentación del variador? Placa del motor, ya. Pero es una pregunta directa. Por ejemplo, ¿no? Nuestros 220 voltios, ¿a qué frecuencia está? Correcto, Brian, a 60 Hz. En el Perú es un
Bueno, nunca me he cruzado en lo personal con 50 Hz. En Bolivia, por ejemplo, sí 50 Hz, pero no sé si serás de Perú o de México. Ah, bueno, eres de México. En México sí vas a encontrar de repente 50 Hz. Pero acá en Perú vas a encontrar 60 Hz. Los variadores de velocidad pueden trabajar en 50 o 60, eso te va a indicar la placa. Eh, ¿Y qué pasa en la salida? En la salida, como máximo, ¿cuánta frecuencia podría regular yo mi variador? Ya ahorita te comento cuándo es una conexión de 3 hilos y 2 hilos. Pero, como te digo, ¿cuánta frecuencia tendría en la salida como máximo el variador de velocidad, considerando que mi entrada sea 60? Brian dice 60. ¿Algún otro comentario? 70. 70. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por ver. Bueno, déjame decirte que no. En la entrada del variador puede ser máximo 60 Hz. Sí, pero en la salida, en algunos variadores de velocidad, te comento, por ejemplo, la marca que comercializa mi empresa llega hasta los 480 Hz. ¿Sí? Pero no quiere decir que a todos los variadores, a todos los motores, perdón, tú vas a programar que la salida sea 480 Hz. Eso va a depender del motor que tengas al frente. Si tu motor es uno de 60 Hz, le colocas 60 Hz como indica la placa en la salida del motor. Es diferente al voltaje. ¿Sí? Es diferente al voltaje. ¿Quedó claro ese mensaje? Que puedo programar la salida del variador a una frecuencia como máximo más o menos de 480 Hz. ¿Sí quedó claro? Bueno, buena pregunta, Gerardo. ¿Qué pasaría si eso aumenta? Lo primero, que no estás cumpliendo con las características que te pide el motor. Segundo, el motor pierde torque. Yo como profesional te recomiendo lo siguiente. Esto no está en ningún libro y nada, pero yo lo he hecho en campo y sé que funciona. Como máximo yo elevo la frecuencia un 10% más. Hay algunos sistemas, por eso va a depender mucho de qué sistema vas a manejar. Hay sistemas que requieren velocidad, no requieren fuerza o no requieren torque. ¿Sí? Requieren solo velocidad, que el motor gire a la máxima frecuencia o un poco más de lo que indica la placa. Eh, Te doy un ejemplo. Yo fui a dar marcha a un variador a una empresa que se dedicaba al bobinado de papel higiénico, ¿sí? Y lo que quería el usuario era que gire lo más rápido posible el tuco para poder sacar papeles más rápido. Eh, Su motor indicaba 60 Hz en placa. Yo lo elevé a máximo 70 Hz, como máximo. Un 10% más es que es 66, pero traté de redondearlo y lo dejé en 70. Y ya han pasado como 3 años y el motor sigue trabajando sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una faja inclinada, que es un sistema que requiere bastante torque, y soy avesado y agarro y subo la frecuencia a 70 Hz y el motor indica 60? Podría ser que en parte del sistema agarre y se quede trabado tu sistema. Deje de funcionar. ¿Por qué? Porque perdió torque, perdió fuerza tu motor. No estás cumpliendo con lo que indica la placa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta ahí adicional? ¿Vuelvo a repetir o sí se entendió? Sí, solo pierde toque y recalienta. Sí, pierde toque y recalienta. Sí, yo siempre menciono cada vez que un cliente me dice, hoy, ¿sabes qué? Quiero agarrar y quiero subir la frecuencia a más de lo que indica la placa. Yo lo que digo es, está bien, vamos a subirlo, yo solo te recomiendo un 10% más, pero bajo tu responsabilidad que el motor está perdiendo eficiencia y está perdiendo torque, porque no está respetando los parámetros que te indica la placa del motor. ¿Sí? Ahora sí está más claro. ¿Alguna consulta adicional por ahí o todo claro? Todos los variables tienen esa opción. Yo te hablo en general. No te estoy hablando ahorita de una marca específica o la marca que comercializa mi empresa. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que los variadores de velocidad te permiten regular la frecuencia hasta un nivel de 480 más o menos Hz. Y no tienes que tener ningún problema. Si tú ves la diferencia entre marcas y marcas, todo variador de velocidad tiene el mismo circuito que te muestro ahí en la pantalla. Todo variedad de velocidad. La diferencia en qué está.
en los componentes que tienen internamente. Un variador de velocidad de una procedencia china no va a tener los mismos componentes de un variador que viene de procedencia coreana o de procedencia, por ejemplo, no sé, de Estados Unidos. No tienen los mismos componentes. Eso hace la diferencia de precios entre uno y otro. Si quieres comparar, por ejemplo, un Siemens con una marca china, te vas a dar cuenta que el de Siemens es mucho más caro. Pero si hablas de funcionamiento, tiene el mismo funcionamiento, solo con diferentes componentes o componentes de menor calidad. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? ¿Algo más que quieran saber hasta ahí o todo claro? Bueno, proseguimos. Eh, a ver, otra consulta acá de esto de ese. Allá. ¿De qué te protege un variador de velocidad? ¿Es necesario colocar protecciones a la salida de un variador o no? Por ejemplo, ¿no? Como tú sabes, normalmente los motores ya ahí te voy a hablar sobre impulso, en un variador de velocidad, perdón, un motor eléctrico asíncrono se protege normalmente cuando hablamos en arranque directo con un relé, ¿sí? Un relé protege al motor, un guardamotor. ¿Los variadores de velocidad requieren a la salida colocar ese tipo de equipamientos o no? No, para mí. Wilfredo dice no, Segundo dice sí, Gerardo dice no. Bueno, una opción más. Ya, ahora resuelvo sus dudas. Eh, disculpe. Lo primero es que los variadores de velocidad embebidamente ya vienen con una protección para tus motores. ¿De qué lo puede proteger? De pérdidas de fase, de sobrecargas, de fugas a tierra, por ejemplo. De ese tipo de protecciones tú puedes tener a la salida de un motor, de un variador, perdón. Un variador de velocidad no necesita protecciones a la salida para proteger tu motor. Así que si tú pones guardamotores, si tú pones contactores con relés, si tú pones interruptores, no sé qué podrías poner como protección a su motor, está mal. A la salida de un variador de velocidad, tú lo único que requieres es conectar directamente el motor y está en todos los manuales. ¿Sí? No, es que mi cliente tiene miedo que se vaya a quemar. No va, no va, ¿sí? Porque podrías causar algún problema. Imagínate que tu motor, tu variador arranca primero y de ahí te olvidaste de que el selector del guardamotor, por ejemplo, estaba conmutado, si no estaba cerrado, vas a abrir y ¡boom! Se eleva un pico de corriente y podrías quemar la salida del variador de velocidad. Por eso se recomienda directamente colocar el motor al variador, ¿sí? ¿Entendieron? Listo, genial. Entonces, nada de protecciones a la salida de un variador. Eh, ¿De qué podría proteger a mi variador en la entrada? ¿De qué lo podría proteger? ¿De qué podría proteger a mi motor en la entrada? Ya, sobrecarga. ¿De qué más podría protegerlo? Fusibles por ahí. Ya, ahí voy la explicación. En la entrada de un variador normalmente se coloca guardamotores, interruptores termomagnéticos, fusibles, pero vamos a indagar un poco más. Los interruptores termomagnéticos protegen, por ejemplo, de sobrecarga y cortocircuito, como todo el mundo sabe. ¿Y los fusibles de qué protegen? ¿Un fusible de qué protegería? Correcto, de cortocircuito. De falso contacto no, o sea, el falso contacto generaría un pico de corriente, podría ser, pero los fusibles de lo que protegen son de cortocircuito, ¿sí? Eso tienen que tenerlo claro, pero en variedad de velocidad no podemos hablar los fusibles
convencionales. ¿Qué tipo de fusibles usamos? Los fusibles ultra rápidos, ¿sí? Los cuales son dimensionados dependiendo la marca que tú tengas de variador al frente. ¿Eso dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en el mismo manual del variador de velocidad. ¿Sí? Ahí vas a encontrar que los variadores de velocidad tienen, o sea, los fusibles ultrarrápidos para determinado variador de velocidad te dicen el tema de la corriente, ¿no? ¿Cuánta corriente debe tener el fusible ultrarrápido y qué modelo de fusible ultrarrápido? Por ahí hay una pregunta. No, bueno, no entiendo qué pasa que está. Ya, mira, lo primero es que, como habíamos comenzado al inicio, a la salida de un variador no hay una señal alterna pura, y en algunos casos no se toma, hay un fenómeno que ocurre en la salida de un variador cuando trabajamos del variador al motor en una larga distancia. No sé si han oído escuchar de la famosa onda reflejada. Ya, no he escuchado. Disculpen un poquito de agua. Ya, listo. Ya, el famoso fenómeno de onda reflejada ocurre por este tipo de onda, o sea, no es una onda, como les había comentado hace un momento, no es una onda en alterna, pero sí simula ser alterna. Pero ¿qué es lo que pasa con esta onda? Te vas a dar cuenta que es un tren de pulsos, y en algunos casos este tren de pulsos logra pasar el voltaje de 220, si hablamos de un variador de velocidad de 220. Puede llegar a 1000 voltios, por ejemplo, pero es en nanosegundos que el motor no implica que se pueda quemar. Pero si este tipo de picos son constantes, lo que le hace al motor es que en el estator se forme un hueco, ¿no? Se forma un hueco en el estator y el motor termina quemado. Para que no ocurran este tipo de cosas, se colocan reactancias en la salida de un variador de velocidad. Pero ojo, estas reactancias van dimensionadas de acuerdo al manual y el fabricante te indica, por ejemplo, a partir de cuántos metros ya requiere colocar reactancias. Yo he tenido la oportunidad de dar marcha a sistemas que están a 200 metros del suelo, 200 metros en profundidad, por ejemplo, las famosas bombas de agua sumergibles. Ahí te recomiendo colocar reactancia. ¿Por qué? Porque te va a ocurrir este fenómeno, de repente no es hoy día, no es mañana, pero aquí en un mes o menos de un mes, ese motor se va a quemar, y te lo aseguro. ¿Sí? También, sí, también es bueno colocar ese tipo de cables, pero como te digo, no te va a ayudar al fenómeno al 100%. Tú lo que tienes que hacer es colocar tus reactancias a la salida. Y las reactancias en la entrada solo sirven por el tema de los armónicos. Todo variador de velocidad genera armónicos en la entrada. ¿Y cómo puedes mitigar, pero no eliminar, cómo puedes mitigar el tema de los armónicos de entrada de un variador? Es colocando estas reactancias de línea. ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí? Correcto, cuando está el motor alejado, ¿no? Si es un tema de que te sale que el variador de velocidad ha perdido una fase en la entrada, podría ser claramente que alguno de los IGBT se encuentra en mal estado o se encuentra quemado. Tendría que hacer las mediciones correspondientes. Como te dije y te comenté hace un momento, yo también tengo experiencia reparando variadores, y lo que te puedo decir es que para que tú certifiques que un variador de velocidad no está quemado en la salida, tienes que garantizar que estos 6 diodos que acompañan al IGBT se encuentran en óptimas condiciones. Esta es una charla de 1 hora, me va a faltar tiempo para indicarte cómo se mide correctamente un diodo. Yo sé que es fácil con el multímetro, pero saber dónde colocar tus puntas de multímetro para el momento de que tienes un variador al frente, ¿no? No voy a llegar a medirlo, pero lo que sí te puedo decir es que para que tú garantices que un variador de velocidad, la entrada no esté en corto o no está abierto alguna de las fases, tienes que comprobar que los 6 diodos de la entrada estén correctamente. Y si quieres saber que si hay un problema de cortocircuito en la salida o falta de fase, tienes que medir primero los 6 diodos en las salidas que se encuentren en óptimas condiciones. ¿Sí? ¿Cuántos motores puede controlar con un variador de frecuencia? Va a depender mucho de qué tipo de variador tengas. Hay variadores de velocidad que tienen, por ejemplo, la capacidad de controlar hasta 5 motores, no en paralelo, sino con un tema que tienen un micro PLC incorporado. Por ejemplo, la marca que yo comercializo, que es LS Electric, tiene un variador exclusivo que te permite controlar hasta 5 motores aparte del motor principal. ¿Sí? Los otros motores entrarían en el arranque directo en los sistemas de presión constante, ¿no? Uno hace PID y los siguientes entrarían en arranque directo. Pero te doy otro ejemplo.
tuve la oportunidad de ir a un sistema de elevación de autos, y acá los que tienen autos alguna vez han ido a algún mecánico llevando su auto, se van a dar cuenta que tienen unas plataformas, ¿sí? Esas plataformas normalmente tienen cuatro motores en cada esquina, perdón, tienen un motor en cada esquina, en total tienen cuatro motores que funcionan a la vez, que funcionan en el mismo sentido, al mismo tiempo de aceleración. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Se sumó las potencias de cada motor, en este caso sería 5 HP han sido en su momento, se sumó las potencias de cada motor y se dimensionó un variador de velocidad con la suma de potencias, que en este caso sería 20, y se le colocó los cuatro motores en paralelo. Ojo, si tú vas a colocar motores en paralelo en la salida, primero tienes que garantizar que los cuatro motores van a funcionar a la misma frecuencia, a la misma velocidad y al mismo sentido de giro. No puedes poner motores en paralelo a la salida del variador, que uno gire a un lado y otro gire en otro sentido. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Segundo, ya ese tipo de clases ya le puedes comentar a mi compañero Fabricio. Sí, ya en su momento ya les comentará seguro. Si hay la posibilidad de crear alguna clase de variedades de velocidad más extendida. Sí, tiene que tener. Yo normalmente recomiendo las características iguales. Que se puede colocar diferentes características, sí se puede, pero yo en lo personal como profesional te digo que mejor pongas en una de las mismas características, no pongas diferentes. Ah, Gerardo, yo te di la oportunidad, como te digo, de reparar variadores. No hay muchas empresas que se dediquen a esto. Bueno, yo soy de Perú también, pero no sé dónde te encuentras, la verdad, como para poderte darte un dato así. Eh, ¿Alguna pregunta adicional? La falla más común de los variadores de velocidad es, por ejemplo, que a veces te sale sobrecarga, hay unos sonidos internos, se te quema alguna de las fases, pero si tú no conoces cómo trabaja un variador internamente, mayormente le vas a echar la culpa al variador. Pero en algunos casos, y me ha pasado varias veces, que la culpa no lo tiene el variador, la culpa la tiene el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, el motor está trabado, por ejemplo, hay un sensor pucha, no sé cómo decirte, algún freno por ahí, por ejemplo, mecánico o eléctrico, que si no está activado, el motor no trabaja y te comienza a salir el alarma de sobrecarga, se puede quemar el variador por alguna traba. O sea, hay diferentes tipos de fallas que te podría comentar, que podrías evaluar. Yo en lo personal, cuando tengo una falla en algún variador, lo primero que hago es desconectar, primero garantizar que el sistema mecánico se encuentre en óptimas condiciones. Por A o por B el sistema mecánico se encuentre inoperativo, no va a funcionar tu variador de velocidad. Segundo, si la falla persiste, ya descartando la parte mecánica, yo lo que hago es desconectar el motor del variador y ver si me sale la falla sin el motor conectado. Por ejemplo, si te sale una sobrecarga sin motor conectado, obvio que es el variador de velocidad. Pero si la falla se va cuando desconectas el motor, entonces analizamos un poco más. De repente está haciendo falta un cable, ya está faltando una fase al motor, diferentes opciones que te podría pasar. Pero yo lo que te recomiendo es cuando ocurre una falla persistente, desconecta el motor del vallador y fíjate si sale la falla desconectando la carga. Si la falla sigue, es un tema netamente del variador de velocidad. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, Fabricio, ¿algún comentario extra? No, Juan, todo muy claro, excelente clase, creo que han llevado bastante información de acuerdo a los variadores. Sí, como comentaba, hay una pregunta, ¿va a haber más clases de variadores? Seguramente la próxima semana o en 2 semanas más, ya otro tema fundamental que es la reparación de variadores, no sé si puedes también brindar una clase de eso para los alumnos, ¿no? Para que puedan ahí aprender más a detalle de los variadores. Claro, no hay problema. Se puede hacer una clase con las mediciones clásicas que debes hacer a un variador de velocidad. Por ejemplo, ¿no? Un variador que esté en mal estado, qué mediciones hacer antes de conectar. Y uno personal como profesional, lo que más detesto es hacer un cortocircuito. ¿Qué cosas medir en el variador para garantizar que no vas a hacer un cortocircuito? Les podría enseñar sin ningún problema. Pero ya eso ya lo manejas, Fabricio, tú. Me Sí, comentas en qué momento se podría dar la clase y no tengo ningún problema.
Más bien agradecerte la oportunidad y bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Genial, genial, Juan. Ya estamos en contacto entonces. Muchas gracias a los presentes. Y ahí el día de mañana les estoy pasando la clase grabada ya a sus correos, ¿ya? Así que nos estamos viendo en las próximas clases, los próximos seminarios para mayor información. Gracias, Juan. Gracias a Gracias. todos.